La Asamblea. Buenas noches. Senadores de oposición exigieron la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, debido a las anomalías por más de 1,000 millones de pesos que se detectaron en la construcción del Paso Exprés de la Muerte en Cuernavaca. Amenaza la tormenta tropical Max la costa central de Guerrero. También causa tormentas, eso es lo que esperan en el meteorológico, en las costas de Michoacán. Se prevén tormentas fuertes en Colima y en el centro sur y costas de Oaxaca. La Secretaría de la Defensa Nacional reforzó el puente aéreo para el traslado de ayuda humanitaria a los damnificados por el sismo en Chiapas. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Ignacio Lozano. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto saludarles a través de la señal de Ciudad TV. Yo soy Nacho Lozano. Esta es la edición Noche de La Ciudad y el Mundo que conduzco con Lupita García Girón. ¿Cómo estás, Lupita? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches tengan todos ustedes. Quédense con nosotros que les tenemos las noticias más relevantes ocurridas hasta el momento. Comenzamos. José Narro, el secretario de Salud, descartó brotes epidemiológicos en municipios afectados por el sismo en Oaxaca. Hasta el momento van 12,500 viviendas censadas que presentan daños en aquella entidad. El Banco de México consideró que aún es muy pronto para medir el impacto del sismo ocurrido el pasado 7 de septiembre. Se refiere, por supuesto, al impacto económico, a la actividad económica de las entidades y a las afectaciones en los municipios. Senadores que integran el Frente Ciudadano por México presentaron su agenda legislativa para el actual periodo ordinario de sesiones. El Frente demostró su efectividad. Tenía horas de haber nacido cuando ya estábamos confirmando lo efectivo que este puede ser para lograr ese objetivo de cambiar el rumbo de este país. A mí me anima mucho escuchar estos 15 puntos, estas 15 prioridades legislativas. La oposición en la Cámara de Diputados acusó que el sexenio de Enrique Peña Nieto se caracteriza por los escándalos de corrupción, la inseguridad, la violación de derechos humanos y la impunidad. A días de concluir la administración de Erubiel Ávila Villegas como gobernador del Estado de México, el PRD consideró que fue un sexenio sin resultados, con un gran crecimiento de inseguridad, violencia, feminicidios, corrupción e impunidad. El gobierno de Erubiel se caracterizó por tener mucho dinero, por dar facultades extremas a los gobiernos y particularmente por incrementar el número de actos ilícitos, de delitos graves, de personas desaparecidas, de feminicidios. En el Senado se preparan para comenzar la próxima semana la discusión del llamado pase automático de la Procuraduría General de la República a Fiscalía General, en el caso de su titular, solo en términos negociados previamente. La terna será enviada al Senado y el Senado, por calificación mayoritaria de 2/3, podrá designar al fiscal general. En San Lázaro, el PRI advirtió que no estará a favor de la cancelación del derecho del procurador Raúl Cervantes a participar en el proceso de selección del fiscal general. Que el PRI no va a estar nunca a favor de la cancelación de un derecho, no pensando en Raúl Cervantes, de quien sea. Y si esto es así, como demanda la propia Constitución, la reforma constitucional de 2/3 partes, eso no va a pasar nunca. El dirigente nacional del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, confirmó que no irán con Morena en las próximas elecciones y que si hubiera hecho caso a Andrés Manuel López Obrador de las recomendaciones que le dio en su momento Movimiento Ciudadano, hoy sería expresidente de la República. El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, calificó el Frente Ciudadano por México como una simulación independiente para mantener el régimen de corrupción.
viajamos a Washington, estuvimos el martes en el centro Wilson, en el diálogo interamericano. Luego viajamos a Londres, nos invitó Corbyn, dirigente del Partido Laborista, al Parlamento del Reino Unido. Interesantísimo el debate entre conservadores y laboristas. Dice el presidente del PAN, Ricardo Anaya, que su principal tarea en este momento es consolidar el Frente Ciudadano por México. Después los partidos y muchísimo después un proyecto personal, por legítimo que pudiera ser. Yo sabré siempre anteponer los intereses superiores del país a cualquier proyecto personal. Y en este caso, todo mi esfuerzo y todo mi empeño está en lograr la conformación de este frente para lograr la transformación profunda que le urge a nuestra. Un intento de robo de cable provocó que esta mañana fuera interrumpido el servicio de la línea 8 del metro, aunque no se concretó el hurto. El sistema de transporte colectivo informó que presentará una denuncia debido a la afectación que sufrieron miles de usuarios. Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno capitalino, acusó que el nuevo recorte anunciado al Fondo de Capitalidad en el presupuesto de egresos de la Federación 2018 no es más que un ataque a la ciudad por parte del gobierno federal. El canciller mexicano Luis Videgaray se reunió con el líder demócrata del Congreso de la Unión Americana, la congresista Nancy Pelosi, a quien expresó la postura de México a favor de los Dreamers. Y ahora vamos a los detalles. Luego de que la Secretaría de la Función Pública diera a conocer las anomalías por más de 1,000 millones de pesos en la construcción del Paso Express de Cuernavaca, legisladores de las diferentes fuerzas políticas exigieron que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, se retire del cargo de manera inmediata. El PAN, PRD, Morena e Independientes en el Senado de la República exigieron la renuncia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Tras conocerse a través de la Secretaría de la Función Pública las anomalías por más de 1,000 millones de pesos en la construcción del Paso Express de Cuernavaca, los legisladores de las diferentes fuerzas políticas pidieron que el funcionario federal se retire del cargo en lo inmediato. El coordinador del Partido de la Revolución Democrática, Luis Sánchez, señaló que el secretario debe dejar el cargo y responder ante la justicia sobre las omisiones que derivaron en la apertura de un socavón, a pesar de que se trató de una obra millonaria. Sí hay responsabilidad directa del secretario, es parte de toda la corrupción que existe en esta secretaría, aunque no pasa nada porque sabemos que el secretario es protegido del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, expresó. Por su parte, el panista Raúl García condenó que el presidente Enrique Peña Nieto mantenga a Ruiz Esparza en el gabinete solo por la cercanía personal, sin importar las fallas cometidas por la secretaría. Por parte de Morena, el senador Fidel de Médicis pidió que se finquen responsabilidades administrativas y penales en contra de Ruiz Esparza. Confió en que la autoridad de la Secretaría de la Función Pública pueda derivar en la renuncia del funcionario. Están buscando, dijo, cómo lavarse las manos y en un momento complicado para Peña Nieto y Ruiz Esparza puede ser el que van a sacrificar. Se puede dar algo parecido a lo que ocurrió con el quinazo, afirmó. Por su parte, la senadora independiente Dolores Padierna denunció que Ruiz Esparza está protegido por el presidente y coincidió en que esta es la única explicación para que continúe en el cargo. Padierna consideró extraño que la Secretaría de la Función Pública no haya determinado ninguna sanción o responsabilidad administrativa a los funcionarios públicos, quienes permitieron y avalaron la actuación ilegal de las empresas, el sobreprecio y el incumplimiento de los contratos. En La Ciudad y el Mundo, Elia Almanza. Luego de esto, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que los servidores involucrados están obligados a responder a estas acusaciones en menos de 45 días. El funcionario afirmó que el procedimiento que sigue a la investigación de la función pública deberá apegarse al cumplimiento de la ley. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes firmó contratos con base en el proyecto que ellos tenían. Sin embargo, no presentaron los detalles que incluyen, por supuesto, la planeación ejecutiva, situación que incrementó su costo en 714 millones de pesos.
El contrato base para la construcción del Paso Express de Cuernavaca fue firmado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sin tener un proyecto ejecutivo, situación que provocó que el costo se elevara 714.6 millones de pesos sin considerar el IVA. Al respecto, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Gustavo Arballo, dijo que la falta de previsión es un problema que termina impactando en sobrecostos y mayores plazos de ejecución de las obras. De acuerdo a la auditoría realizada por la Secretaría de la Función Pública, el incremento de 714.6 millones de pesos está referido en el contrato principal, que es la ejecución de obra, y fue concedido a las empresas Aldesem y EPCOR por un monto de 45.8 millones de pesos. En este caso sí se incluyó el IVA. Recordemos que el Paso Express es una obra que inició en 2014 y fue inaugurada en abril de 2017. Con esta edificación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó 13 contratos a distintas empresas y prestadores de servicios, los cuales incluían el diseño, la construcción y supervisión de dicha obra. Cabe aclarar que la Secretaría de la Función Pública indicó que detectó irregularidades por 1.034.4 millones de pesos en 4 contratos de la obra de Cuernavaca, a lo que Arballo aclaró que la dependencia habla de irregularidades, no de desvío de recursos. El titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción consideró que la falta de planeación, es decir, no realizar estudios previos, preliminares y las ingenierías necesarias antes de construir cualquier obra es el problema, porque al no contar con la investigación completa, cuando se presentan imprevistos, será necesario reanudar, situación que provoca que tengan que hacerse una mayor inversión. Este tipo de situaciones provocaron que el pasado 12 de julio se abriera un socavón en el kilómetro 93 más 857 del Paso Express, en el que cayó un auto y murieron 2 personas. Los vecinos ya habían denunciado la aparición de la oquedad, pero las autoridades hicieron caso omiso de la problemática, situación que provocó que un tubo que cruza por debajo de la barranca se fracturara y formara una represa de agua que removió la tierra. En la ciudad y el mundo, Fátima Salvador. Mientras tanto, el Consejo Coordinador Empresarial pidió transparencia en proyectos de obras. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, pidió un cambio de política pública que pueda dar certeza a los proyectos de infraestructura. Declaró que lo mejor sería que tanto los responsables de las construcciones como los de las convocatorias fueran transparentes. Castañón señaló que en el cambio de política pública debe enfocarse a requerir un reforzamiento de estudios técnicos desde la propia convocatoria de las licitaciones. Solicitó también a los gobiernos de los estados que, así como solicitan cada vez más recursos, también transparenten sus gastos. En la Ciudad y el Mundo, Brenda Peña. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano informó que en Oaxaca fueron censadas este martes 12.500 viviendas afectadas por el sismo de magnitud 8.2 que se registró hace 6 días. Por cierto, Rosario Robles no ha dicho ni pío de la investigación que dio a conocer Animal Político y Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, señalando desvíos de recursos. No ha dicho nada, no se ha referido en absoluto. De hecho, ningún miembro del gabinete involucrado en esta investigación ha dicho algo. Bueno, este viernes va a concluir el conteo, el censo, y así se va a conocer la cifra exacta de casas dañadas parcial o totalmente por el sismo. La SEDATU explicó que el padrón que se inició está a cargo de más de 2.000 brigadistas que recorren las comunidades de los 41 municipios afectados. Para evitar brotes epidemiológicos que pongan en riesgo la salud de la población, el sector salud reforzó las acciones de vigilancia, promoción, prevención y control de enfermedades en los municipios de Oaxaca que fueron afectados por el pasado sismo. El secretario de Salud, José Narro Robles, señaló que existe la necesidad de que profesionales de la salud y brigadistas tengan mayor acercamiento con los pacientes. En Oaxaca, el gobierno estatal investiga por qué 3.454 radios de alertamiento sísmico, es decir, alertas sísmicas adquiridas desde 2012, no fueron repartidos, no fueron instalados y están guardados en bodegas. Esto después de lo que hemos visto en Chiapas, en Oaxaca y en Tabasco con los daños por el temblor. Pero una pausa, regreso con más información, no se vaya.